Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Titulé el mensaje esta mañana, el último mensaje de la serie El poder de mi testimonio, tu vida, un instrumento para transformar vidas. Quiero invitarte a leer Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 30, que dice así: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y de Saulo. Este mes, en el que hemos destacado la importancia y el poder que tiene el testimonio de una vida transformada, terminamos la serie compartiendo la historia de vida y fe y el testimonio de una de las personas que ha marcado nuestra historia, ¿sí? El mic quedó súper. No nos metimos, no nos zambullimos en esa parte de la historia, porque quizás es la historia más conocida para nosotros, aunque por ahí no todos conocen los casi 40 años de historia de nuestra iglesia a partir de la llegada de José y Virginia a esta tierra, a este lugar. Ahora, qué interesante, ¿no? Cómo ella nos contó que había estado llamado la tierra esta antes de ni siquiera conocer al Señor, ¿no? Pero Dios ya estaba interviniendo ahí sin que ella lo supiera. Como lo ha hecho el Señor a través de su vida a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Porque yo le digo algo que a veces le cuesta visualizar, pero es que todo lo que tiene que ver con el transcurso de nuestra historia está marcado por su discipulado, por su pastoreo y por su visión y su compromiso pionero con la obra. Cuando llegamos acá, en esa casa de la que te relataba antes, de calle Miguel Muñoz, en el fondo de la casa, yo tenía 4 años, recuerdo ver a un hombre, que no recuerdo su cara, pero recuerdo porque después se ha relatado la historia, que dicen que ese hombre era de Choel Echoel y estaba haciendo en mimbre las sillitas del jardín de infantes que se inauguraba ese mismo marzo que nosotros llegamos. Es decir, que
dentro de un año y monedas, en el 2025, estaremos celebrando los 40 años de nuestro ministerio educativo y Virginia fue clave en el desarrollo y en la construcción de ese ministerio. Y no quiero spoilear el mensaje, lo cierto es que es sorprendente el recorrido y el impacto de una vida que se entrega por completo a la obra del ministerio y se deja usar por el Espíritu. La historia de Hechos que leímos es el desenlace de un proceso que había iniciado bastante antes y en otro contexto, con historias paralelas y diferentes, y que daría inicio a una nueva era en la fe en Jesús. Antioquía era una ciudad griega que formaba parte del Imperio Romano, lejos de Jerusalén, pero fue invadida por judíos provenientes de Jerusalén que le acercaron el mensaje del Evangelio. Es interesante entender cómo llegaron hasta allí, ¿sí? Durante la fiesta de Pentecostés, dice Hechos, que estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, o por lo menos los que hasta ese momento Lucas, que es el que escribe Hechos, podía considerar todas las naciones de la tierra, que era el mundo que ellos podían conocer. Así que dice, y presta atención al dato, no es que había venido gente turistas de otras naciones, de otras partes del Imperio Romano a Jerusalén, sino que eran judíos que no vivían en Jerusalén, ¿sí? Judíos que por la globalización gestada por el Imperio Romano y la posibilidad de moverse y transitar en el Imperio Romano, habían decidido instalarse, establecerse en otros lugares de esa tierra, pero que todavía tenían el compromiso con su fe y entonces volvían a Jerusalén para las fiestas sagradas. Tiempo después, producto de la revolución que se gesta en Pentecostés, no te voy a hablar ahora de Pentecostés, pero llega el Espíritu Santo, escuchan todas estas personas que los que eran de Jerusalén hablaban en el idioma que ellos conocían de la tierra de la que venían. No había internet, no había Google, no había Open English, ni ninguna de esas herramientas que te permitían estudiar un idioma a distancia, o como hace Juan y ahora mi hijo que estudia chino con su tía que le da clases por Zoom. Así que no era tan fácil que un judío común y corriente manejara lenguas de otras naciones, sino era por alguna cosa muy particular, y que de pronto se reunieran miles de personas y que todas empezaran a hablar de repente en idiomas diferentes que les permitía a esos judíos que habían llegado de las otras naciones entender el mensaje en su lengua nativa, era algo maravilloso, ¿sí? Y con eso la llegada del Espíritu Santo y el empoderamiento para la misión. Ahora, tiempo después de ese hecho, producto de la revolución que había generado la venida del Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús, se inició una persecución liderada por Saulo que obligó a los integrantes de este movimiento a huir de Jerusalén. Y entonces se inicia un sinnúmero de historias que transcurren de manera paralela, ¿sí? Como cuando Virginia nos contaba que ella llega acá porque la mandan de un programa del gobierno a dar clases y acá se enamora de estas tierras, pero vuelve y una vecina la conecta con una iglesia que va a volver a esta zona y llega acá y se encuentra con su amiga Cristina, que se hacen amigas porque compartían la misma habitación y la misma cucheta, pero que después cada una sigue su curso, pero ella conoce a chicas que la invitan a San Juan, y ahí lo conoce a José, pero cada uno continúa su curso. ¿Por qué? Porque están transitando historias paralelas. Y eso fue lo mismo que pasó acá. ¿Por qué? Porque mientras los perseguidos salen dispersados hacia lugares del mundo, el mundo conocido por ellos, Saulo, que es el que inicia la persecución, en ese plan de persecución, seguro de que eso era lo que a Dios le agradaba, ¿no?
Virginia nos decía antes, mis padres me metieron en eso que me metieron porque querían lo mejor para mí. Y Saulo creía, un judío celoso, que perseguir a los cristianos que parecían tergiversar la fe de su Dios, estaba haciendo lo correcto persiguiendo a los cristianos. Y en ese plan pide cartas para irse a Damasco. Los esparcidos huyen de Saulo y sus secuaces, pero no huyen de su fe y por el contrario se afirman, comenzando a contarle de Cristo como el Mesías a cada judío que se encontraban a su paso en todos los lugares del mundo por donde pasaban. Hasta que llegan a Antioquía, y ahí ocurre que los judíos que eran originales de Jerusalén seguían convencidos de que el Evangelio era un mensaje para judíos. Sin embargo, había unos ciudadanos que Dios había llevado a Jerusalén, pero que eran de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía, capaz que tenían amigos ahí, ya eran más ciudadanos del mundo, no se veían tan complicados con esto de coincidir y compartir lo que vivían con otras personas, porque venían de esa dispersión y le empiezan a hablar de Cristo a los no judíos, desatando el primer avivamiento. Lo tenía apuntado así, digo el primero, es el segundo avivamiento entre no judíos, entre gentiles. Uno diría, no, el primer avivamiento fue el de Pentecostés, pero ese no fue el primer avivamiento. El primer avivamiento es el de Juan 4, cuando Jesús le predica a la mujer samaritana, y esa mujer se va al pueblo en Samaria y le predica el Evangelio y gana a todo un pueblo para Cristo. Y esos samaritanos no eran judíos. Así que ese fue para mí el primer avivamiento. Primera San Sergio, capítulo 3. Después me agarran Eduardo y Rubén al final y me dan una lección. Pero para mí ese fue un avivamiento, porque ahí gente no judía conoce a Cristo, toda una ciudad por la fe de una mujer. Y ahora en Antioquía sucede lo mismo. En paralelo, Saulo tiene un encuentro con Jesús en su camino a Damasco. Su vida es transformada de pronto por un encuentro con Jesús impensado que lo voltea literalmente lo baja del caballo, de su orgullo, y su vida es transformada y se convierte en un fiel seguidor de Jesús. Bernabé, la historia es más larga, pero como hicimos con Virginia tenemos que acortar, intenta defender su fe cuando Saulo es presentado ante la cúpula de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Imagínense, muchachos, le traigo a uno transformado por el poder de Jesús, y cuando lo ven, es el que había gestado la dispersión y la persecución por la que algunos habían perdido familiares o se habían desencontrado. No había WhatsApp, no le podían mandar un mensajito, no le podían mandar la ubicación en tiempo real para seguir su camino mientras se iban dispersando por ahí. Así que habían perdido total contacto, y el tipo gestor de esa tragedia para el pueblo de los seguidores de Jesús ahora era presentado delante de ellos como una vida transformada y un tipo que iba a cambiar el mundo para Jesús. Y los religiosos, con mucha diplomacia y para no tener muchos problemas ni discutir demasiado el tema, le dijeron, mira, se está complicando el tema, ¿sabes qué? Le sacaron unos pasajes en el primer avión que salía a la mañana para Tarso y le dijeron, andate a tus pagos. O sea, lo mandaron a que se guardara, literalmente. No eran conscientes estos hombres del potencial que se escondía en Saulo. Solamente veían el problema que les significaba tener un tipo así ahí. Entonces, gracias Señor por transformarle la vida. Qué bueno. Ya bastante problema nos trajo y ahora estamos contentos porque no los va a traer más. Soluciones no sabemos si va a traer, por las dudas que se guarde.
Es allí, a Tarso, hasta donde Bernabé lo irá a buscar cuando es enviado por aquellos mismos líderes a atender el avivamiento que estaba sucediendo en Antioquía. Dice el pasaje que leímos que se enteraron en Jerusalén del avivamiento de Antioquía. ¿Y a quién mandaron? Al gaucho de Bernabé, un tipo siempre dispuesto, siempre atento, siempre sensible. El único que no habrá tenido problema de dejar todo, de decir, sí, yo me voy. Y se fue a Antioquía. Y cuando llegó a Antioquía, Bernabé dijo, acá me mandaron a mí, mando yo, estamos lejos de Jerusalén. Me es necesario un compañero de tarea, y lo fue a buscar ¿a quién? A Saulo. Que Dios lo había mandado anticipadamente para que ya se fuera preparando ahí, aunque Saulo seguramente no lo imaginaba, capaz que estaba deprimido. Imagínense un soldado que había movido gentíos en función de sus objetivos, ahora estaba recluido y guardado en Tarso, y ahí llega Bernabé. Y juntos pastorean y atienden ese movimiento que dio origen a lo que conocemos como la iglesia cristiana, porque ahí se los llamó a los seguidores de Jesús cristianos por primera vez. Cuando Dios irrumpe en tu vida y te dejas cautivar por su amor, no importan los caminos, hasta dónde el Espíritu te guíe, cuántas circunstancias cambien y te enfrenten a escenarios impensados. No importa con quiénes el Señor te cruce, cuando vos te dejás cautivar por el amor de Dios y Dios irrumpe en tu vida, como lo expresaba Diego, ¿no? Acá cuando le decía a Virginia, o sea, de pronto vino Cristo, irrumpió y cambió la forma en la que vos imaginabas que tu destino se iba a edificar, se iba a construir. Y eso es lo que sucede cuando Dios llega y cuando una vida se decide a convertirse en un instrumento para la transformación de otras vidas. Por eso yo quiero dejarte en los minutos finales de este mensaje 3 cosas que suceden cuando una vida se dispone a ser un instrumento de Dios para transformar otras vidas. En primer lugar, una vida entregada a transformar vidas recibe lo nuevo de Dios sin importar su formato. Los judíos experimentaron las lenguas de Pentecostés y las recibieron sin cuestionar las formas. Saulo recibió a Jesús y lo conoció en el camino. Y Ananías, un profeta de Dios, se dispuso a recibirlo para impartirle su ministerio sin cuestionar la voluntad de Dios. Y como vos me estás diciendo que le ora al tipo que me viene a buscar para matarme. Pero Dios le dijo, hacelo porque este es un instrumento escogido para mí. ¿Y qué hizo Ananías? Dijo, si vos lo vas a hacer de esta manera, yo me dispongo a que lo hagas. Otra vida paralela, quizá con otro transitar hasta llegar a estar en ese momento ahí en Damasco, para ser el que lo unja a Saulo para una historia de vida que después transformaría la historia hasta nuestros días hoy acá. Los judíos de Chipre y de Cirene creyeron que el mensaje que portaban era tan poderoso que no debían guardarlo solo para los suyos y que los gentiles también merecían conocerlo, y desataron entonces ese avivamiento que marcó la historia de la iglesia. Bernabé creyó en la transformación de Saulo cuando los demás sospechaban y lo fue a buscar para abrirle la puerta de los planes de Dios para su vida. Qué maravilloso cuando podés dejarte sorprender por el Espíritu. Cuando dejas que Dios lo haga como quiera y no como estaba en tus planes. Qué bueno que dejes que Dios rompa todos tus planes, tus expectativas y lo haga como Él quiere, aun cuando no sea como vos lo pensabas. Gracias, Virginia, por dejarte usar por Dios así. Porque los que la conocemos de cerca sabemos que ella tenía otros planes. Porque además, y yo soy una fiel expresión de su genética, de su ADN, que tenemos un cerebro que planifica 200.000 escenarios por segundo
creemos que las cosas se pueden hacer de esta manera, ¿no? Y que Dios lo va a hacer así, como yo lo diseñé, como lo pensé, como lo creí. Pero Dios tiene otras maneras. Y qué bueno aceptarlas para no pelear contra Él y disfrutar de lo que Dios está haciendo. Porque está a la vista todo lo que Dios está haciendo. En segundo lugar, una vida entregada a transformar vidas afronta la adversidad sin abandonar su identidad. No hay duda de que quienes estaban reunidos en Pentecostés no esperaban ese desenlace. Yo me imagino a los 120, ¿no? Los discípulos de Jesús, antes de que Jesús ascendiera, todavía esperaban que el Mesías incluyera dentro de sus abanicos de tareas volver a instaurar el reino de Israel, separándose del Imperio Romano. Y Jesús le dice, miren muchachos, a ustedes no les toca saber cuándo va a pasar eso. Lo que yo les digo es que recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo último que esperarían esos muchachos cuando recibieron esa promesa es que iban a ser perseguidos para cumplir esa misión. Capaz que hasta se animaban a creer en ese momento, hace 2000 años, que Dios iba a crear la fibra óptica para mandar por mensaje de WhatsApp y video, multimedias e Instagram, el Evangelio. Capaz que le daba la mente para imaginar eso, no para la persecución. Porque nadie espera sufrimiento cuando acepta el desafío de Dios. Todos esperamos que las cosas vayan maravillosamente bien. ¿Cómo está tu fe frente a la adversidad? Porque lo que ocurrió con esta gente que fue dispersada es que habían abrazado con tanta pasión la fe que no les importó la persecución. Se dispusieron a que mientras escapaban, huían y se escondían, siguieron sembrando la semilla de su fe. Siguieron manteniendo firme su identidad, sabían quiénes eran y en quién confiaban. ¿Cómo está tu fe frente a la adversidad? El tiempo de lucha puede ser el escenario de tu derrota o de tus mayores victorias. Sos vos quien decide cómo afrontarás la adversidad, cuánto dejarás que te dominen los cambios y las realidades que difieren de tus expectativas. ¿Cómo están tus expectativas? ¿Cuánto Dios está cambiando tus expectativas? Esta semana he estado conversando con personas de expectativas insatisfechas para este año. Y con cada uno con los que charlé, hasta ayer a la tarde, coincidíamos en lo mismo. De verdad que las expectativas que yo tenía para este año no se han cumplido como yo las esperaba. Pero no tengo ninguna duda de que lo que Dios ha hecho hasta acá es plataforma de algo que Él está gestando y que si yo me dispongo a mantenerme fiel, escuchando su voz y sujeto a su voluntad, el cumplimiento del propósito de Dios para mi vida se va a manifestar como Él quiere, aunque mis planes se tengan que romper por completo. Afrontá todas las decisiones que debas tomar en medio de tiempos de adversidad como los que hoy vivimos, pero nunca dejes que éstas cambien tu identidad o modifiquen tu ADN. Los tiempos difíciles son siempre momentos de oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse. ¿Cuánto dicen amén a esto? Yo lo creo. En tercer lugar, una vida entregada a transformar vidas entiende y valora al cuerpo de Cristo. Qué bendición como Dios usa a las personas de maneras distintas, indecibles, extraordinariamente. Virginia nos compartió eso en su testimonio, un testimonio plagado de personas que se cruzaron en su vida y le marcaron una decisión, incluida, ¿cómo decía? Negra, Doña Negra, la vecina católica del barrio, que viendo su vocación, dijo, yo te voy a conectar con los bautistas del barrio, porque ellos te van a cambiar la vida. Eso fue lo que ella hizo. ¿Qué hubiera sido de la vida de Virginia? Ni hablar de mi vida
y quizá de la de Diego, de la de José, sin lugar a duda, porque al primero que le salvó la vida a Virginia fue a José, de eso no hay duda. Y de todos nosotros, si Doña Negra no hubiera cumplido su misión en los planes de Dios para la vida de Virginia, Dios usa a las personas y valoro tanto ver cómo Dios actúa en formas diferentes a través de personas diferentes y he aprendido a aceptar y a disfrutar que Dios lo hace como Él quiere y no como yo lo imagino y que excede mi capacidad de imaginarlo, y eso es maravilloso. Dios usó a 120 encerrados en una habitación para desatar el fuego de un avivamiento, pero usó a Saulo para dispersar las llamas. Y luego usó a unas llamas encendidas de lejos para gestar el inicio del mayor movimiento conocido a lo largo de la historia, el movimiento de la iglesia cristiana. Y luego a unos hombres como Bernabé y Saulo, porque lo usó a Bernabé para primero cuidarlo a Saulo y después para levantarlo y convertirlo a Saulo en aquella persona que, habiendo odiado el fuego original, terminó potenciando su llama hasta hacerla alcanzar al mundo entero. Vidas transformadas, transformando vidas. Nunca desprecies el potencial de la persona que tenés al lado. Mirá a los que tenés a tu alrededor. Miralo. A mí ya me miraste por media hora. Ahora no lo digas, ¿no? Porque puede salir mal esto. ¿Qué pensás de esa persona que acabas de ver? ¿Qué pensás de esa persona que acabas de ver? ¿Le tenés fe? ¿O decís, este no cambia más? Sobre todo si miraste a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Dejémoslo ahí. Imagínate lo que podría ser si vos te pudieras convertir en el Bernabé de esa persona que tenés al lado. Ese que siempre ve lo mejor en las personas. Bernabé, ¿vos te crees que no conocía la historia de Saulo? ¿Que no la habría sufrido? ¿Que no se habría angustiado? Pero era un tipo sensible a la voz de Dios y a lo que Dios tenía para poner en las personas. Y Dios lo usó para levantar el potencial de ese hombre, que es del que más predicamos habitualmente, de Pablo. Nunca desprecies el potencial de la persona que tenés al lado. No conocés los planes de Dios para su vida y el alcance de su propósito. Hasta dónde pueda llegar. No sé, Cristina, ¿te imaginarías hasta dónde iba a llegar Virginia cuando le veías el colchón? De Dios para transformar la vida de los que tenés al lado. Deja de mirarte el ombligo de todo lo que Dios está esperando vos que Dios haga en vos, que como no lo hizo todavía no puedo usar a los demás porque a mí, ¿no? Si no me levanto yo, ¿quién me levanta? Si no lo hago yo, ¿quién? Porque nadie me mira. Y empezá a pensar que existimos para ser un instrumento de transformación en la vida de los demás. Y eso es lo único que importa. Valorar la iglesia como el arraigo de propósito, de tu propósito a la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Termino. Tu vida, un instrumento para transformar vidas. Hemos escuchado testimonios impactantes del poder de Dios transformando vidas que son usadas para transformar más vidas a lo largo de todo este mes. Desde las primeras a principios de noviembre hasta la que escuchamos hoy acá, pero además... Lamento si no lo hiciste, te lo propusimos el primer día, el pastor Alejandro Chamorro nos lo dijo un montón de veces el segundo domingo de esta serie.
Qué lástima si no te detuviste a escuchar testimonio de vida, si no le preguntaste a alguien cuál es tu testimonio y te tuviste a aprovecharlo, pero qué bueno si hoy te propones decir, wow, cómo lo que Dios está haciendo en la vida de alguien más puede transformar mi vida, lo quiero escuchar. Porque ha sido tremendo, cada historia ha sido sorprendente, desafiante, movilizadora. Nos quedaron muchas por escuchar. A mí me quedó la mía, capaz que a vos te quedó la tuya y te hubiera gustado contarla acá. Pero es una decisión poder expresar, como Juan y Pedro ante el concilio en Hechos capítulo 4, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Es una decisión que vos tomás, que yo tomo, determinarnos a no dejar de hablar la obra de transformación que Dios ha hecho en mi vida, que Dios ha hecho en tu vida. El libro de los Hechos no está cerrado. Me encanta pensarlo así. El libro de los Hechos no está cerrado. La historia de Dios a través de su iglesia se sigue escribiendo con cada una de las vidas transformadas por el poder de la cruz de Cristo, que se dispone a ser usada como instrumento del Espíritu para transformar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te invito a que puedas tener un momento de oración. Renuncia a tus estereotipos y disponete a vivir una vida en la que Dios te use como Él quiere. No como vos lo pensás, sino como Él quiere. Decidí que vas a mantener firme tu convicción, tu fe, siendo luz en medio de la adversidad y viendo cada batalla, cada situación difícil, cada lucha como una oportunidad para que brille Cristo en tu vida. Prepárate para disfrutar la temporada más maravillosa de manifestación de la gloria de Dios por medio de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Yo te invito a que cierres tus ojos. Padre, queremos orar encomendando este tiempo y dándote gracias, Señor, porque a través de tu palabra, pero especialmente a través de los testimonios de vida, hemos podido comprender mucho más acerca del poder que tiene mi testimonio, del poder de transformación, del poder de llevar esperanza, del poder de traer vida nueva, del poder de desafiar a otros a también abrazar la misma fe, la misma transformación. Cómo una vida transformada puede ser un instrumento para transformar vidas. Y Señor, por eso te damos gracias. Y Padre, oramos en esta mañana, seguros y convencidos de que vos estás haciendo esa obra poderosa en cada uno de nosotros. Te damos gracias por lo que seguirás haciendo a través de nosotros en la vida de otros. ¿Cuántos dicen amén a esta oración? Amén. Y antes de terminar, me gustaría preguntar, ¿hay alguien en este lugar que hoy ha escuchado la transformación de Dios en la vida de las personas, en el testimonio de Virginia, que ha escuchado la voz de Dios, que lo está invitando y le dice, esta puede ser tu experiencia también, vivir una vida abrazada a Cristo, una vida entregada a Jesús, una vida con Cristo en tu vida? Capaz que ya lo hiciste antes, capaz que ya escuchaste muchas veces esta historia, capaz que ya te lo preguntaron antes, pero hiciste oídos sordos, o iniciaste el camino y después lo abandonaste, pero decís, yo quiero conocer ese Jesús, yo quiero transitar esa vida, quiero conocer ese Dios. Yo invitaría que mientras todos estamos en oración y en quietud, y me acompañás orando por lo que Dios está haciendo en cada corazón, que aquellos que dicen, esta mañana yo necesito a Jesús en mi vida, yo necesito darle lugar a Dios para que Él transforme mi existencia y que a través de la transformación de Dios en mí empiece una transformación de todo lo que hay a mi alrededor. Si esa es tu necesidad esta mañana y se está convirtiendo fuerte en un deseo profundo en tu corazón, yo quiero invitarte a que tomes la decisión esta mañana de seguir a Jesús, que como lo hizo Virginia y cambió su historia y la historia de muchos de nosotros para siempre, que hoy vos puedas tomar esa decisión que cambiará tu historia y cambiará la historia de muchos a tu alrededor. Así que quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y le pido a toda la iglesia que hagamos esta oración juntos.
porque de esta manera nos unimos a aquellos que la están haciendo. Así que hacela conmigo en voz alta. Toda la iglesia decimos: Señor Jesús, en este día te invito a mi vida para que vengas a transformar mi historia, para que vengas a inundarme con tu amor, a sanarme con tu perdón y a transformarlo todo en mí. Y que mi vida se transforme en un instrumento para transformar otras vidas con el poder de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.